noches con todos. Y nuevamente en este escenario para tratar de afrontar desde una crítica operativa, es decir, para un saber, pero para construir imputación del hecho punible, la necesidad de conceptos fuertes y seguros y ver cuáles son aquellos aspectos problemáticos que se afronta en la construcción de la hipótesis por delito de tráfico, perdón, por el delito de tráfico de influencias, los problemas que afrontan también los jueces al momento de su control y al momento de su probancia en juicio oral. Bien, toda figura delictiva necesariamente parte de un punto de referencia. Ese punto de referencia es el bien jurídico. Así que el concepto de bien jurídico debe estar claro para efectos de ver cómo la acción típica pone en peligro o lesiona ese bien jurídico. Y particularmente en el delito de tráfico de influencias, el problema es precisamente la configuración o en todo caso una conceptualización adecuada del bien jurídico. Me explico. Podemos en este momento de pronto desarrollar algunas ideas en el sentido de que el delito de tráfico de influencias es un delito de peligro, es un delito de mera actividad, pero con ello solamente estaríamos repitiendo de paporreta lo que dicen todos los trataístas al respecto. El problema es si de pronto se llega a conceptos vacíos, como por ejemplo decir que es el prestigio de la administración pública, tratándose, por ejemplo, de la invocación de influencias simuladas. En todo caso, ¿cuál es el bien jurídico? Si se hace referencia a influencias reales, ¿cuál es el bien jurídico? Y este es un problema que se presenta siempre cuando el Estado adelanta las barreras de punición, ¿no? Lo hemos visto en una sesión cuando trabajamos a propósito de los delitos de organización criminal, la imputación por constituir, por pertenecer a una organización criminal, cómo así se presentan dificultades como para encontrar aquellos insumos inequívocos que nos permitan afirmar que una persona pertenece o integra una organización criminal. Es bien complicado. Si para esto nos ponemos como ejemplo el delito de sicariato, no cabe duda que cuando hablamos, por ejemplo, del concepto vida, está claramente definida como pues la disponibilidad que puede tener el titular, Juan, Celis, cualquiera de ustedes, respecto pues de su vida como tal, y que puede ser afectada, es decir, indisponible ya para el sujeto cuando alguien lo mata, cuando alguien realiza el acto de matar. Es decir, cuando ese punto de referencia está así claramente determinado, no hay ningún problema en conceptuar al bien jurídico como esa relación de disponibilidad que tiene el sujeto con ese interés. Lo mismo pasa en el delito de robo, lo mismo pasa en el delito de violación de la libertad sexual. No hay mayor problema. El problema se presenta cuando se adelantan las barreras de punición, cuando de pronto en el delito de sicariato, en el delito de conspiración o el delito de que supone esas ofertas para matar, donde no se ha dado muerte a una persona específica, ¿no? Sino que se hace difusión o propaganda para los actos de matar. ¿Cuál es el bien jurídico? Entonces, en esos supuestos vamos encontrando cierta dispersión del concepto de bien jurídico y de pronto se hace inasible ese punto de referencia para sobre su base ver si se realizan los elementos del tipo. No quiero confundir más, me voy a valer de algunas diapositivas a propósito del iter criminis para que se comprenda de manera esquemática esto que planteo. Vamos directamente, después regresamos sobre el bien jurídico, vamos a este tema, el iter criminis y las formas como se realiza o cómo se lesiona un bien jurídico. Y vamos a ver cómo, en efecto, cuando hablamos del tráfico de influencias, hay cierto distanciamiento de un bien jurídico específico como tal. En este esquema clásico de iter criminis, harto conocidos por todos nosotros, encontramos una faz subjetiva y una faz objetiva. Esta faz subjetiva, ciertamente, pues, no es punible, porque
se queda simplemente en la representación del sujeto, la ideación, la deliberación interna que realiza el sujeto y la toma de decisión que realiza el sujeto activo. E incluso si se llega hasta el nivel de la decisión, pero no se ejecuta, pues el pensamiento no se pune, no se sanciona. Así que esto puede quedar en la ideación. Pienso, comprar influencias, delibero internamente si eso es apropiado y finalmente tomo la decisión, pero nunca lo ejecuto. ¿Bien? Pero donde ya aparece la exteriorización de ese comportamiento son con los actos preparatorios. Asumamos que acá tenemos un bien jurídico específico, como es, por ejemplo, la prestación de un servicio. Tenemos la prestación de la impartición de justicia. Para esto tenemos que tener claro cuál es el concepto de bien jurídico para comprender bien este problema. A ver, el bien jurídico, lo sabemos, no es la cosa material. El bien jurídico no es este celular. El bien jurídico no es el cuerpo de la mujer o del hombre. El bien jurídico es la relación de disponibilidad que tiene el sujeto con ese objeto material. Si alguien emplea violencia o grave amenaza para vencer mi resistencia y sustraer mi celular, está afectando la disponibilidad que yo tenía respecto de ese celular. Por consiguiente, podremos afirmar con certeza que se afectó el bien jurídico. Lo mismo sucede cuando estamos ante un delito de violación de libertad sexual, donde el ejercicio de fuerza o grave amenaza para vencer la resistencia de la mujer y acceder carnalmente. Entonces, el bien jurídico no es el cuerpo de la mujer, sino el bien jurídico es la disponibilidad positiva o negativa que tenía la mujer de su cuerpo. Y obviamente con el empleo de violencia o grave amenaza se ha afectado esa disponibilidad en libertad que tenía la mujer para tener trato sexual. Es decir, el concepto de relación de disponibilidad es fundamental para comprender el tema del bien jurídico. Es imprescindible, ¿cierto? Relación de disponibilidad. Entonces, si se realizan formalmente los elementos del tipo, se tiene que con ello pues afectar el bien jurídico, porque si no se ha afectado el bien jurídico, entonces puede realizarse formalmente los elementos del tipo, pero sin embargo no ser típica penalmente. Típica formalmente sí, pero no típica penalmente. En este mismo diplomado habíamos hecho referencia hace tiempo a propósito del ejemplo de un asesor legal de una universidad de Huancavelica. El abogado habría empleado papel membretado que correspondía a la universidad. Ese era un efecto, claro está. Y el problema se presentaba con relación a si esto había afectado a la prestación que realizaba esta oficina de asesoría. Emitía dictámenes, emitía informes, ¿cierto? Entonces, si esa cantidad de papel que se habría empleado no habría afectado esa prestación, entonces la disponibilidad pública de la prestación no se habría afectado y no constituiría un delito de peculado, pero sí se habría afectado, ¿cierto?, el tema de esa prohibición que tienen los administrativos, los funcionarios, los servidores respecto del uso de efectos, ¿cierto? Porque eso, aún por su mínima lesividad, sí supone un ilícito administrativo, pero no de ninguna manera un ilícito penal. Sin embargo, realiza los elementos del tipo del artículo 387. Está utilizando, ¿cierto?, o se está apropiando de un efecto para sus fines particulares, y con ello lo que está afectando, que duda cabe, es esa prestación, ¿cierto? Pero esto cuando, pues, ese caudal o ese efecto tiene tal entidad que ciertamente su uso o apropiación perturba la disponibilidad de esa prestación. También habíamos propuesto un ejemplo en el sentido del conductor de un vehículo de baja policía, de recoge basura, que todos los días se desplaza en una larga avenida y pues a primera hora recoge a su hijo y lo desplaza a 5 cuadras, y todos los días hace uso del vehículo para desplazar a su hijo, pero en absoluto interrumpe la prestación para la cual está destinada ese efecto que es el camión de baja policía, ¿cierto? Entonces, realiza formalmente los elementos del tipo, pero sin embargo no afecta el bien jurídico. La disponibilidad de esa prestación pública se emplea para su fin público y no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, en el delito de peculado está clarísimo cuál es el bien jurídico, ¿cierto? Esa disponibilidad
pública de la prestación y no se ve afectado con hacer subir a su hijo para desplazarlo en esas 5 cuadras, que es la línea por donde se desplaza el vehículo de baja policía. Lo mismo en el caso del asesor de la Universidad de Huancavelica, ¿no? Será un ilícito administrativo, que le aperturen proceso administrativo, que lo sancionen administrativamente, lo que sea, pero delito no es porque no se afecta el bien jurídico. Vean ustedes lo importante que es ver esa prestación como punto de referencia para ver si se afectó el bien jurídico, la disponibilidad de esa prestación pública. Eso es capital, eso es fundamental, cuando lo tenemos acá, así, precisado como tal. Pero, y se habla de delitos de lesión, obviamente, pero cuando resulta que adelantamos las barreras de punición, estas son las barreras de punición, y por una política criminal de prevención, se pretende sancionar aquellos actos preparatorios, ya tenemos algunos problemas, porque resulta que los actos preparatorios son equívocos. Si concurro a un mercado y compro un cuchillo y lo hago afilar por ambos lados para tener un verduguillo, pues este acto todavía es equívoco, porque a lo mejor estoy comprando ese cuchillo y lo afilo por los dos lados para los efectos de degollar algún ganado, pero esto no está punido, no está punido. No es como, por ejemplo, que compre un arma, ¿cierto?, sin licencia para matar a una persona. Ese acto preparatorio per se ya constituye un delito de tenencia ilegal de arma, ¿no? En cambio, el cuchillo, pues, aún cuando anuncia a algunas personas que estoy sacando filo a ese cuchillo por ambos lados para matar a ese sujeto, pues es un acto preparatorio. Que en el caso digan ustedes no es equívoco, probablemente, pero ese acto preparatorio no es punible. Entonces, en gran parte de los supuestos, el Estado no pune, no sanciona los actos preparatorios. Simplemente quedan, por ser equívocos, quedan en ese plano. Donde comienza a percutar el poder punitivo es cuando ya hay el comienzo de ejecución. Podemos hacer una lectura del artículo 16 del Código Penal, que en efecto hace referencia al comienzo de ejecución del verbo típico, ¿no? Quien comienza, ¿no?, la ejecución, quien comienza a matar, quien comienza a robar, quien comienza a hurtar, quien comienza a violar. Es decir, el comienzo de ejecución, sí, porque ya se está poniendo en peligro, ¿cierto?, concreto, un determinado bien jurídico, la vida, la integridad, la libertad sexual, ¿cierto? Y no cabe duda que cuando ciertamente se afecta, se venció, se rompió la relación de disponibilidad que tenía el sujeto activo con esa prestación, con ese cuerpo, con ese móvil, entonces se consumó el delito. Acá las cosas son bien definidas y por eso es de que desde un derecho penal constitucionalizado, el bien jurídico cumple una función siempre de contención, de límite. No es suficiente la mera realización de los elementos del tipo, sino hay necesidad o bien de un peligro concreto de su afectación, o bien, ¿cierto?, de la afectación, la lesión efectiva del bien jurídico con su consumación. Hasta acá no hay ningún problema. No sería punible los actos preparatorios, no sería punible el agotamiento. Fíjense bien en este tema que estamos trabajando, porque después, ¿cierto?, tenemos que ver cómo el tráfico de influencias lo vamos a ubicar como un acto preparatorio. Un acto preparatorio que de pronto, pues, en la misma sistemática de nuestro Código Penal, vamos a ver cómo en algunos casos puede alcanzar cuando esa invocación de influencias sí va a repercutir en la compra-venta de la prestación pública. Pero el acto preparatorio, como vamos a ver, se encuentra generalmente en una fase previa y ahí es donde aparecen los problemas para identificar cuál es el bien jurídico. Lo mismo que cuando hablamos de organización criminal, ¿no? Bien. Nuevamente estamos en este plano, lo punible, y acá lo estamos resaltando, lo punible es el comienzo de ejecución y la consumación, ¿cierto? Sí, eso es punible. La consumación solamente para efectos de comparación con otro tipo, con los delitos comunes. De hecho, el delito de tráfico de influencias en el primer párrafo es un delito común, porque puede cometer cualquier persona, ¿no? Y el interesado también es un particular. El sujeto el que, ¿cierto?, invocando esas influencias, ese sujeto también es, pues, no tiene esas características o cualidades especiales que requieren otro tipo de delitos de corrupción de funcionarios. La segunda parte de este párrafo sí hace referencia a los funcionarios del servidor público, pero quedémonos solamente en este plano de lo punible, ¿no?
es un delito común, ¿correcto? Requiere, pues, de la afectación de un bien jurídico. Si nosotros queremos más o menos tener un punto de referencia para ver en este íter cómo se presenta el desarrollo del comportamiento delictivo, tendríamos que tener como punto de referencia el delito de cohecho, ¿cierto? Donde hay un sujeto que vende la prestación y otro que compra la prestación. Quien vende la prestación es el funcionario público y quien compra la prestación es ese sujeto que está, ¿cierto?, dando dinero o cualquier otro beneficio o ventaja para que la prestación se oriente a su lado. Por ejemplo, el delito de corrupción en el caso de los jueces. Si el juez vende, ¿cierto?, el sentido de su decisión, alguien está comprando y con ello se está afectando la disponibilidad pública de esa prestación. Pero nos ubicamos siempre en este plano donde sí hay una afectación del bien jurídico. Como no va a haber una afectación del bien jurídico si estamos ante, pues, esa relación de la disponibilidad pública de la prestación que tiene el juez? El juez del quinto juzgado conoce el caso 5 y ese juez que conoce el caso 5 va a emitir una decisión, de tal manera que esa prestación está disponible para su ejercicio público, pero solamente respecto a ese juez, no de otro juez. Si algún otro juez quiere ingerir, de pronto podrá, pues, y ofrece dinero o pretende, recibe dinero para que pueda influenciar en este juez, eso será tráfico de influencias, pero no corrupción. El de corrupción es el que cometería este juez, ¿cierto?, que ha vendido el sentido de su decisión y con ello afectando la disponibilidad de la prestación. ¿Se percatan? Por eso el punto de referencia es siempre considerar en este plano el delito de cohecho, ¿no?, que sería una figura de consumación. Con ello sí se afecta el bien jurídico y se consume. Y puede haber el comienzo de ejecución, no hay ningún problema. Pero cuando estamos ante la ausencia de algunos elementos que permita establecer cómo así se desplazó ese medio corruptor, cómo así se dio ese pacto, pues, venal entre el funcionario y el servidor, ahí es donde comenzamos a encontrar algunos problemas y tenemos que ver qué es lo que sucede antes de este comienzo de ejecución, ¿no? Tal vez algunos podremos decir que se trata de un pacto colusorio, de pronto algunos podrán decir no es suficiente el pacto colusorio, retrocederemos un poco más y entraremos en este plano del tráfico de influencias. Bien, en este plano nos encontramos entonces y siempre fijémonos en la cabeza el delito de cohecho, para poder comprender el tráfico de influencias y así cómo encontrar. Siempre entendiendo el cohecho como esa venta de la disponibilidad pública, venta privada de la disponibilidad pública. El sujeto privatiza la prestación pública, obviamente para sus intereses. Bien, comprendemos bien este plano y nos trasladamos rápidamente acá. Hasta acá hemos dicho, es esta fase objetiva, hay comienzo de ejecución, consumación, pero se presentan algunos supuestos donde se adelantan las barreras de punición. Es decir, esto corresponde ya a la política criminal de prevención de comisión del delito. Bueno, si hay alguien que está ofertando matar a personas, ¿cierto?, la conspiración en el caso de sicariato, dicen, no vamos a esperar que mate, no vamos a esperar un comienzo de ejecución, no vamos a esperar una consumación, sino es mejor adelantar las barreras de punición, porque adelantando las barreras de punición, esto va a cumplir un fin preventor. No vamos a esperar que haya corrupción, no vamos a esperar el acto, la consumación del cohecho, si no hay necesidad de adelantar las barreras de punición para efectos de punir aquellos actos preparatorios que antes, ¿cierto?, con el Código de 1924 no eran punibles, que de pronto van apareciendo y van desarrollándose tremendamente y obviamente potenciados a partir de 2004 por el caso Fujimori y todo el tema de la corrupción de la década de los 90. Entonces aparece, ¿cierto?, la necesidad de que nuestra legislación integre, pues, todos aquellos supuestos previstos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Bien? Pero nos quedamos en este plano, hay necesidad, es un fin político criminal, ¿no? Adelantamos la barrera de punición, pero con fines de prevención. Yo no quiero entrar acá al debate si ciertamente adelantando las barreras de punición se va a lograr con ello, pues, desincentivar el comportamiento de los traficantes de influencias o desincentivar el contexto como para que se pueda realizar el delito de corrupción. No quiero entrar a ese plano porque es más un debate de política criminal y en todo caso de posición dogmática al respecto. Quiero quedarme solamente en el plano de cómo el legislador adelanta las barreras de punición, ¿no?
Si, por ejemplo, antes teníamos el delito de tráfico ilícito de drogas, si teníamos delitos de robo, si teníamos un delito de trata de personas, y se sancionaba, obviamente, la disponibilidad en este plano de esos bienes jurídicos. Sin embargo, en un determinado momento, para efectos de estar en un contexto de política criminal a nivel planetario, se adelanta las barreras de punición por la Convención de Palermo. Dicen, no es suficiente esperar a que esas organizaciones pues ejecuten y consuman el delito. No, hay que adelantar las barreras de punición. Así que la macrocriminalidad, esas organizaciones criminales, pues tienen que ya ser punidas incluso como meros actos preparatorios. Antes no eran punibles, ahora el hecho de que más de 3 personas se asocien para efectos de realizar delitos de cierta entidad, eso va a ser delito, ¿cierto? Ya no vamos a esperar que trafiquen personas, no vamos a esperar que trafiquen drogas, no vamos a esperar que realicen esto, sino desplazamos la barrera de punición acá atrás y acá tenemos a la organización criminal como un delito de peligro abstracto. Vean, delito de peligro abstracto porque no hay un bien jurídico bien definido. Y en el caso de los delitos de corrupción, también hay un desplazamiento de la barrera de punición. No vamos a esperar que haya cohecho, no vamos a esperar que haya siquiera colusión, sino adelantamos las barreras de punición a estos actos preparatorios. Y en efecto, acá es donde aparece el problema, y con esto yo sé que sí se va a aclarar mejor el panorama, porque resulta que desde el momento que estamos hablando en este plano harto conocido por nosotros de peligro concreto y de lesión, a propósito siempre del bien jurídico, siempre que hablamos de peligro concreto tenemos que tener como punto de referencia el bien jurídico, porque es peligro concreto ¿de qué? De la vida de la persona, por ejemplo, ¿no? En los casos de omisión de socorro a persona en peligro. De lesión, obviamente, de la vida de una persona o de la integridad. Esto es digo, más simple porque hasta las proporciones fácticas de la imputación pueden ser construidas sin mayor problema. Peligro concreto. Y cuando hablamos de una tentativa, definitivamente hay un comienzo de ejecución, ¿cierto? Concreto, específico respecto al bien jurídico. No tenemos ningún problema. Lesión, consumación como tal. ¿Por qué estoy regresando nuevamente a señalar eso? Porque acá tenemos el bien jurídico. Si hablamos del cohecho, ¿cierto? Puede haber un comienzo de ejecución y ser un cohecho en grave tentativa. O en todo caso, si ya hubo la compra-venta y se identificó indubitablemente el medio corruptor, la dádiva, ventaja o cualquier otro beneficio, entonces ya se consumó y por tanto se afectó la relación de disponibilidad pública que se tenía de la prestación. Hasta acá no hay ningún problema y está clarísimo de qué se trata. Pero cuando de pronto adelantamos las barreras de punición, ¿cuál es el bien jurídico que vamos a trabajar? Porque hasta acá está clarísimo, es esa relación de disponibilidad de esa prestación pública, ¿no? Especificada en el delito de peculado, en el delito de prevaricato, en cualquiera de los delitos. Pero acá, ¿qué bien jurídico? Como el caso, por ejemplo, de una organización de sicarios. Acá estaríamos hablando de la vida de una persona, pero cuando de pronto se adelantan las barreras de punición, y de pronto acá tenemos solamente punible como delito autónomo, organización criminal o el tráfico de influencias, ¿cuál es el bien jurídico? ¿Cuál es el bien jurídico? Hasta acá podríamos decir, sin problemas, que el bien jurídico es la correcta administración pública, que se especifica, por ejemplo, en la no disponibilidad de la prestación estatal. Sí, sería fácil. No hay mayor problema. Sí se puede incluso configurar eso en proporciones fácticas. Pero cuando adelantamos las barreras de punición, ya tenemos problemas. Solamente veamos cómo está construido el dispositivo para ver estos problemas y ver si ciertamente tenemos anclado un bien jurídico. Atentos a lo que voy a señalar. Un sujeto invoca tener influencias simuladas, no los tiene en realidad, pero invoca tener influencias simuladas. Y por eso el otro sujeto le da un beneficio. El interesado, ¿cierto? Es un particular. Primera parte del artículo 400. El sujeto activo es un particular. Ese sujeto activo no tiene ninguna relación con ese juez, ¿cierto? O con ese funcionario administrativo público que decide la cosa pública, es otro tema muy interesante el que vamos a ver, pero ya se realizó el delito. Es decir, ¿cómo así se puede poner en peligro la prestación pública? ¿Es un caso judicial o es un caso administrativo que va a ser resuelto por un tribunal administrativo, va a ser resuelto por un tribunal jurisdiccional?
pero resulta que el sujeto que está vendiendo supuestamente esa influencia, está vendiendo en realidad humo, no hay nada, no hay nada. Creo que el término, por ejemplo, de venta de humo es apropiado. He escuchado a muchos colegas que para dar una explicación de por qué se habla de venta de humo se van hasta Roma y hacen referencia a cómo así un emperador mandó a quemar a aquellas personas que se tomaban su nombre para efectos de traficar con ellos y que ello generaba humo. No sé, me parece más anecdótico. Acá el problema es, creo que tiene más significado el hecho de decir, si vendo humo, ¿cierto? Influencias simuladas, ¿cierto? Entonces, si es una venta de humo, ¿de qué manera va a incidir esto en la decisión que va a tomar ese integrante de esa sala, de ese tribunal administrativo? ¿De qué manera? ¿Se percatan? Ese es el problema. Ese adelanto de las barreras de punición, donde no tenemos a ningún funcionario público involucrado, porque se trata de influencias simuladas. ¿Cómo así puede afectarse esta prestación? ¿Y saben cómo han tratado de resolver los juristas estos? Señalando es que el bien jurídico viene a ser el prestigio de la administración de justicia, o el prestigio de la administración de los tribunales administrativos. Pero es acá donde aparece el problema. ¿Qué tan asible, de qué manera podemos configurar realmente ese prestigio? Es decir, el poder punitivo adelanta sus barreras de punición y de pronto impone penas, ¿cierto?, bastante graves, simplemente por el hecho de el prestigio de ese juez del quinto juzgado, el prestigio de ese integrante de ese tribunal administrativo, cuando en realidad no está poniendo en peligro ni siquiera afecta al bien jurídico, porque como estamos indicando, hay una venta de humo. Entonces vean ustedes cómo se va diluyendo ese concepto de bien jurídico, y eso se percibe, se percibe. Por eso es que los doctrinarios llegan solamente a una postura, pues así pacífica, en el sentido de decir, bueno, en el caso de la venta de influencias simuladas, de lo que se trata es simplemente el prestigio. Pero como ven ustedes, hay bastantes problemas como para efectos de sostener con fuerza este tema de la afectación del bien jurídico. ¿Y qué pasa en el tema de la afectación perdón, en el sentido de las influencias, pero reales, donde el sujeto sí tiene llegada, ¿sí? Así dicen, tiene llegada con ese integrante del tribunal, con ese administrativo, judicial? ¿Qué pasa en esos supuestos? Entonces, si estamos en ese supuesto, estaríamos ante actos preparatorios ¿de qué? De un cohecho. Nos percatamos, porque ahora sí estamos hablando cuando este sujeto vende al interesado, ¿cierto? Las influencias que tiene, es el compadre del juez, y le dice, yo voy a interceder por ti, pero quiero este beneficio para mí o para otra persona. Entonces, en ese supuesto sí estamos viendo que se puede afectar esta prestación. ¿Y qué se afectaría en este caso? Por lo menos por parte de este sujeto que está vendiendo las influencias. No cabe duda que sería la imparcialidad de esa función jurisdiccional, ¿cierto? O de esa función administrativa que resuelve el caso. Sí, no hay duda, sí, se afectaría la imparcialidad, porque claro está que esa influencia real sí va a generar, pues, ese impacto en los operadores. Entonces, sin embargo, como ven ustedes, en el mismo párrafo encontramos las influencias simuladas y las influencias reales, ¿no? Y la propia naturaleza de ese párrafo de pronto nos hace ver que tal vez las influencias simuladas no tendrían que haber estado reguladas en ese plano, sino solamente las influencias reales, tal como está regulado en la legislación española, y de pronto, pues, trabajar este problema más desde la perspectiva de una estafa. Si hay un sujeto que vende humo, el interesado compra humo, ¿cierto? Y resulta que no hay posibilidad, no hay potencialidad, porque no se conoce, porque no es su compadre, porque no es lo que afirma ser, entonces, pues estaría presentando una figura de estafa, artículo 126, pero acá aparece un problema. Resulta que es un pacto celeris, es decir, es un pacto delictivo, de tal manera que el que dice que es agraviado no sería tan agraviado, ¿cierto? Sino que en este caso, pues, la figura de estafa no está para tutelar estafas por fines ilícitos, y hay problemas. Entonces, esta suerte de regulación del tráfico de influencia simulado siempre va a presentar ese problema de esta suerte de indefinición
porque en realidad no hay puesta en peligro concreto, y el afirmar que hay una puesta en peligro abstracto es negado por el mismo hecho de tratarse de una, por tratarse de, pues, una venta de humo, ¿no? Pero acá es donde aparece, ponían, pues, ¿y hasta qué punto nosotros podemos entrar a considerar simplemente de manera conceptual que se trata de un delito de peligro abstracto? Es decir, vamos a vaciar completamente el concepto de bien jurídico tras la afirmación de que se trata de un delito de peligro abstracto. Todo tiene un bien jurídico, y el peligro abstracto debe estar incluso en un contexto como para verificar que se ha realizado el tipo penal. En una oportunidad anterior habíamos puesto, por ejemplo, el caso de conducción en estado de ebriedad, ¿cierto? Delito de mera actividad conduce con un grado de alcoholemia y es delito, correcto. Si esto se produce en la vía pública, pero si de pronto me cierro en mi fundo y me ingiero una botella de whisky, comienzo a dar vueltas en mi vehículo, ¿cierto? Entonces, peligro abstracto, ¿para quién? Si estoy en un estadio cerrado, el único riesgo que puedo correr es de que me mate, pero el peligro abstracto no puede ser un concepto vacío, es un concepto que siempre está referenciado por un contexto. Entonces, en ese supuesto es clarísimo que no se realizaría el tipo penal porque no habría posibilidad o potencialidad siquiera de en abstracto lesionar el bien jurídico, ¿cierto? Realiza formalmente los elementos del tipo, conducen esta ebriedad, pero no hay esa potencialidad como peligro abstracto de afectar a un colectivo, ¿no? Entonces, en el caso del delito de tráfico de influencias simuladas, dicen que es un delito de peligro abstracto. Dicen que es un delito de peligro abstracto, pero la duda queda ahí. ¿Cómo así de peligro abstracto? ¿Cuál es el bien jurídico? ¿De qué manera? Y es por eso que se recurre luego a esa justificación en el sentido de decir, no, pues lo que se afecta es el prestigio de la función pública. Como ven, es harto problemático y por eso es que hay que tener bastante cuidado con pronto trabajar con esta figura. Antes, quizás no nos va a faltar un poco de tiempo, pero es muy importante hacer una diferencia con el problema de los favores. El delito después lo vamos a ver, pero quiero aprovechar esto para decirlo con fuerza, de tráfico de influencias, contiene los mismos medios corruptores de los delitos de cohecho. Hay un medio corruptor, que si bien es cierto no está orientado al funcionario, pero ese medio corruptor es el que entrega el interesado al sujeto que vende las influencias. Una dádiva, donación, beneficio, cualquier ventaja. ¿Cierto? Entonces, sí hay un medio corruptor, pero cuando se presentan ese tema de los favores, que se presenta con harta frecuencia dentro del aparato estatal, si no se especifica cuál es el medio corruptor, será un ilícito administrativo, pero no es un ilícito penal. Sírvele a esa persona, es mi amigo. Tengo una persona, por favor, ayúdala. Eso es claro, es un ilícito, pero de orden administrativo. Reparen ustedes que estamos hablando de un caso judicial o un caso administrativo. Y si alguien de pronto, pues, acude donde su colega juez para decirle algo similar, eso no es tráfico de influencia, salvo, ¿cierto? Que el juez del cuarto juzgado que habla con el juez del quinto juzgado, de pronto haya, pues, esté traficando influencias y haya cobrado o haya recibido alguna dádiva, alguna donación del interesado. Eso sí es tráfico de influencias, en este plano. Entonces, esto nos lleva siempre a una figura. Tenemos en este plano el juez o el integrante de un tribunal. Acá tenemos en este plano al sujeto que vende las influencias reales o simuladas, pero luego acá encontramos ya una suerte de un enlace en cadena cuando resulta que encontramos el interesado, tras el interesado, otro interesado. Juan le dice a Pedro, Juan es el que quiere llegar al juez. Juan le dice a Pedro, Pedro le dice a Andrés, que tu compadre es el juez. Entonces, es un problema muy interesante para ver cómo se puede desplegar esa suerte de, pues, de tráfico en cadenas, ¿no? Pero después veremos eso. Nos quedamos solamente en este plano, entonces, problematizando el concepto de bien jurídico.
Los actos preparatorios, veamos acá rápidamente para tener la idea clara. La barrera de punición se ha adelantado a este plano y el concepto de bien jurídico, como ven ustedes en la diapositiva, se torna indefinido. ¿Cuál es ese concepto de bien jurídico? Zaffaroni emplea un término bastante interesante que para el gráfico que estamos presentando creo que es apropiado. Dice la clonación de los bienes jurídicos. Si cuando hablamos del homicidio calificado o el homicidio simple hablamos de la vida específicamente de una persona y de pronto tenemos una organización o la promoción, propaganda para actos de matar, dicen, bueno, ¿y qué encontramos acá? Acá es el bien jurídico individual de una persona, pero acá ¿qué encontramos? En la vida de un colectivo de personas, ¿cuál es el bien jurídico? O recurrimos a conceptos indeterminados como seguridad pública, tranquilidad pública, es decir, todo aquello que de pronto no sea tan concreto, ¿no? Entonces, nos quedamos en este problema y siempre no vamos a salir de ese interrogante tratándose de los delitos, perdón, del delito de tráfico de influencias simuladas, ¿no? El adelantar las barreras de punición tiene sus costos. Tiene sus costos en el sentido de hacer más disperso el bien jurídico y tiene sus costos en la determinación de estos elementos. ¿Cómo desde la perspectiva fiscal y desde la perspectiva judicial tratar de que no se denomine tráfico de influencias lo que no es tráfico de influencias u organización criminal lo que no es organización criminal? Bueno, como estos conceptos son un poco indeterminados, se requiere que las proposiciones fácticas, en el caso del 317, organización criminal, o en el caso del artículo 400, sean los más concretamente posibles. Si estoy hablando de tráfico y hace referencia a un medio corruptor, ese medio corruptor tiene que estar especificado. No puede ser indeterminado, porque para indeterminación ya adelantamos las barreras de punición. Porque para indeterminación incluso estamos sacrificando un concepto asible, más concreto del bien jurídico. Así que la única posibilidad es concretar en proporciones que nos permitan ver inequívocamente que sí se trató de un tráfico de influencias, que no se trató de un favor, que no se trató de un tráfico de influencias no punible por el hecho de que no hubo medio corruptor y que puede merecer otro tipo. Entonces, acá, frente a los conceptos indeterminados, la idea es, ¿cierto?, la construcción de proposiciones fácticas más claras, más concretas, que la hipótesis de imputación del hecho punible sea más específica. Esto lo dejamos ahí, los actos preparatorios, y ahora sí, regresemos a este concepto. Como bien habíamos señalado, cuando hablamos de esta dogmática de la parte especial en los delitos de corrupción de funcionarios, lo fundamental es ver la corrección de las teorías, pero para desde la operatividad, desde su aplicación práctica. Existe un problema cuando de pronto hay fuerte difusión de conceptos de dogmática, pero que sin embargo no aterrizan en la práctica, no sirven como criterios orientadores en la construcción de una hipótesis de imputación de un hecho punible, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema. Todo lo que estamos conversando es para la construcción de proposiciones fácticas. No es para manejar un discurso bonito y ayornar una sentencia o un requerimiento fiscal, no, sino es para la construcción de las proposiciones fácticas. Y es por eso que tenemos que necesariamente referirnos a las proposiciones fácticas del hecho punible y las proposiciones fácticas de la imputación o de atribución. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Esto ya lo habíamos visto anteriormente en otra sesión, así es que acá solamente vamos a hacer un repaso rápido para pasar a una evaluación de los elementos del tipo del tráfico de influencias. Los hechos se producen así, con un conjunto de características en un contexto, ¿cierto? Y acá tenemos el hecho punible, y esta es la atribución del hecho punible o imputación. Así se presentan los hechos, ¿no? Normalmente siempre existen elementos que están relacionados con el hecho punible. Solamente para comparar así en forma general. Vemos por los medios de comunicación, por videos, ahora con el tema de las redes, la comisión de muchos delitos, pero lo que encontramos de delitos respecto al hecho punible, ¿cierto?, de la noticia criminal, pero respecto de esto, del muerto, de los disparos, del asalto, cualquiera sea el delito, encontramos respecto a esto. Pero la información respecto de la atribución es poca, porque los sujetos estuvieron enmascarados, porque los sujetos realizaron ese
esa colusión en la idea de no ser descubiertos, y después que encontramos abundante información respecto de estos elementos, pero respecto de la atribución, respecto de la vinculación, encontramos débiles elementos. Y ese es un problema, porque ¿qué pasa? También lo habíamos visto anteriormente, pero es importante que lo respiramos ahora. Por ejemplo, en un delito de cohecho, o de peculado, o de colusión. Contraloría, cuando interviene a una institución, realiza un informe, ¿cierto?, de donde se podría desprender responsabilidad administrativa, civil, penal, y le entrega ese informe en su carpeta al Ministerio Público para que siga las investigaciones, porque se entiende que el Ministerio Público es el que tiene la capacidad, la competencia cognitiva como para construir hipótesis de imputación. No quiero criticar a los colegas fiscales, pero lo cierto es que muchas veces, con frecuencia, lo que hacen es simplemente trasladar esa información que aparece en la carpeta a un formato de formalización de investigación preparatoria, sin discriminar qué corresponde a la responsabilidad administrativa, a la responsabilidad penal, a la responsabilidad civil. Y entonces, con esta suerte de cambio de envase nada más, se formaliza la investigación preparatoria con extensas hojas en este documento, y pues tenemos una investigación que puede demorar probablemente 8 meses o más. Y al finalizar, como pues no se ha tenido jamás una hipótesis de imputación, sino simplemente la copia de información, lo que tenemos es la misma información, solamente que ahora lo vamos a cambiar de envase, del envase de la formalización de investigación preparatoria al envase de la acusación. Y no se ha hecho absolutamente nada, ¿cierto? Cuando la idea es, en efecto, que el señor fiscal, sobre la base de estos elementos, construya las proporciones fácticas que corresponden a los delitos que hemos señalado, y la imputación, la atribución, no porque una persona de pronto sea el servidor o haya pertenecido al comité especial, no necesariamente está vinculado por ello, esa es una perspectiva muy formal, sino hay necesidad de una construcción adecuada con hipótesis de imputación como corresponde. Bien, entonces construye la imputación, y este es el hecho punible. Normalmente lo que estamos hablando de la afectación del bien jurídico. Recuerden ustedes que habíamos señalado que este concepto de bien jurídico es fundamental, es importante, porque es tan importante que requiere la presentación de una proposición fáctica. La afectación de la relación de disponibilidad que tenía con mi celular, ¿cierto?, supone la afectación precisamente del bien jurídico. No la cosa material, sino la afectación del bien jurídico. Y eso tiene que estar propuesto como proposición fáctica central de la hipótesis de imputación de ese hecho punible. Obviamente, conjuntamente con las otras proposiciones fácticas que exige el tipo penal. En el caso de peculado, se hace referencia a su calidad de funcionario servidor público, ¿cierto? Y evidentemente tenemos que ver cómo así está relacionado funcionarialmente con el bien jurídico. Y tendremos que indicar que ese bien jurídico era vulnerable frente a ese funcionario público, y que este señor, no obstante, que debería orientar esa prestación esa prestación con finalidad pública, sin embargo, lo privatizó y lo ingresó a su disposición, ¿no? Pero acá también tenemos el tema de la proposición, ¿no?, de la proposición fáctica, es decir, en los delitos funcionariales, no nos olvidemos que existe pues una postura predominante, pero no por ello correcta, de considerar que los delitos de corrupción de funcionarios, no el delito de tráfico de influencias, por favor, los delitos especiales que tienen como sujeto activo a un funcionario de servidor público, son delitos desde la perspectiva jacobsiana, dicen delitos de infracción de deber, ¿no? Dicen delitos de infracción de deber. Los cuestionamientos desde la propia doctrina alemana están clarísimos, ¿no? Siempre serían unos delitos de dominio, ¿no? Dominio en el sentido del sujeto que se encuentra, respecto al cual el bien jurídico es vulnerable. No quiero entrar a ese tema porque en realidad es una discusión, ¿cierto?, pero necesaria. Acá quedémonos solamente con que este delito de tráfico de influencias no es un delito de infracción de deber. Por lo menos el primer párrafo. ¿El qué? Es un delito común. Por tanto, es un delito de dominio. O como lo dicen los funcionalistas, aun cuando no comparto el concepto, un delito de organización. Es un delito de organización porque el sujeto se organiza dentro de su ámbito, dentro de su esfera, y si de pronto sale de su rol, bueno, con eso se estaría afectando, ¿no? Es un delito de dominio, en otras palabras. No es un delito de competencia.
Entonces, esto que quede claro, porque muchas veces cuando hablamos de los delitos de corrupción de funcionarios, todos casi en automático consideran que es un delito de infracción de deber. No, no es un delito de infracción de deber. Es un delito de dominio o de organización en los términos jacobsianos. Bien, y acá hay necesidad, acá existe la necesidad de ver cómo ese sujeto tiene el dominio de la acción, ¿no? En el caso de el delito del tráfico de influencias simuladas, es el dominio solamente en relación, pues, al contrato que de compra-venta que está realizando con el interesado. Vean cómo acá este tema de la identificación o determinación del bien jurídico se hace pues complicado, realmente complicado, ¿no? Por eso es que cuando pasamos, esto no es aplicable para el tráfico de influencias, en los delitos funcionariales, es importante siempre que este funcionario o servidor público se encuentre en una relación de funcionalidad respecto al bien jurídico. El juez y su prestación para decidir. El efectivo policial y su prestación para imponer la multa. Solamente este funcionario policial es el que puede afectar ese bien jurídico porque está dentro de su ámbito de funciones, dentro de esa relación de funcionalidad, ¿no? Esta figura que están viendo sí es apropiada para comprender el tráfico de influencias cualificado, cuando el tipo penal, estamos hablando de los delitos especiales impropios, en el delito de tráfico de influencias, cuando no es cualquier sujeto, sino es el funcionario o servidor público, es el juez que vende su influencia, es mi amigo tal juez, y este juez lo que hace es vender al interesado su influencia real o simular. Entonces, cuando un funcionario es el que vende sus influencias, ¿cierto? Entonces la pena es más grave. Y es obvio que en este caso, si estamos requiriendo de un sujeto con características especiales que dispone el tipo. Hacemos ahora sí hacer rápidamente una evaluación del... Vamos a dejar de compartir esta y vamos a entrar directamente a la analítica del dispositivo típico. Si hay alguna pregunta hasta ahora, doctores, no hay ningún problema para pasar a la segunda parte. Excelente, maestro. Estimados participantes, si tendrían una pregunta que realizar, ya saben, levantan su manito y con cámara activa. Si no, continuamos la exposición. No hay ninguna pregunta adicional, doctor, pero sí por el chat están interactuando también. Tenemos a Mateo. Doctor, por favor, siempre con su venia. Estimado Mateo, adelante, por favor. Puedes activar todo. Buenas noches, doctor. Disculpe, me quedó una pequeña duda respecto a que usted mencionó que el bien jurídico en la fase objetiva respecto a comienzo de ejecución y consumación está bien estipulado, bien jurídico, pero cuando entra la barrera punible en actos preparatorios dijo que el bien jurídico se vuelve un poco más difícil de definir y mencionó un autor. Disculpe si me podría repetir el nombre del autor para poder buscarlo, por favor. El gran Eugenio Raúl Zaffaroni, lo que decía, como no hay un bien jurídico asible, concreto, entonces lo que hace el legislador es clonar los bienes jurídicos. Y repare usted que, en efecto, esa suerte de clonación, cuando habla de tranquilidad pública, seguridad pública y todo lo hace público, vida pública incluso podría ser, entonces, pues tienen que tratar de dar cierto contenido. Y es lo que pasa con el tráfico de influencias simulados. O sea, si no está directamente vinculada a la prestación, si ese acto interprivatos no va a incidir en absoluto, no va a poner en peligro concreto y menos en peligro abstracto, entonces, pues, se trabaja con esa figura un poco complicada, ¿no? La constitucionalidad, por cierto, del tráfico de influencia simulado está en ciernes en ese plano, ¿no? Es Zaffaroni, y hablando de la clonación de los bienes jurídicos. Esto tiene que ver justamente con la inflación penal, ¿no? Cuando se ingresa al plano de la demagogia penal como asumir que el poder punitivo puede resolver los problemas que corresponden a políticas estatales y otro tipo. Bien. Ya tenemos. Doctora Mirta, adelante. Ok, doctor, muy buenas noches.
Doctor, una pregunta que no me quedó muy claro efectivamente en cuanto al bien jurídico en este tipo de delito. Si bien es cierto, usted hizo un comentario anteriormente respecto al uso de un bien jurídico en el caso de esta persona que trasladaba a su hijo sin desviarse de la ruta de su trabajo, efectivamente. Claro, en ese caso yo tampoco no vería ningún delito, pero en la otra respuesta que usted puso en cuanto al personal que había sustraído los papeles membretados de la universidad, no se concretizó para el fin para el cual se había sustraído ese papel, ¿no? Que tendría el membrete de la universidad. Si es usado de una forma particular, ¿no estaríamos incurriendo en un delito, doctor? A ver, la primera respuesta, doctor, es decir que sí es un ilícito, pero de carácter administrativo. Ahora, si una persona, acá no tiene que ver la cuantía, yo respeto fuertemente la postura del doctor Fidel Rojas Vargas. Él sí tiene un criterio cuantitativista con relación a la afectación del patrimonio estatal. Mi perspectiva es distinta, doctora, porque tengo una postura funcional, no funcionalista, sino funcional respecto al bien jurídico. Para esto parto necesariamente de identificar cuál es la particular prestación pública que esté empatada con el cargo de este funcionario o servidor público. Entonces, es la prestación pública. No hay funcionario o servidor público que no tenga el cargo precisamente para realizar una prestación y realizar los derechos fundamentales, la parte dogmática de la Constitución. Así es, y todos los funcionarios lo sabemos así, todos los servidores lo sabemos así. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la prestación. Incluso los efectos o caudales, doctora, hablando del peculado, son entregados, pero para una prestación pública, ¿no? Si me entregan una computadora es para que realice la prestación de proyectar mis decisiones y, de hecho, seguramente para guiar mis audiencias. Si me entregan como fiscal un vehículo, de hecho, es para la prestación de los actos de investigación, recoger locales, no sé, todo eso. Es para la prestación pública. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver dentro del ámbito de competencia que le corresponde a este funcionario y servidor público, es cuál es la prestación. Funcionalmente, cuál es la prestación y cómo se puede resentir esa prestación si el efecto o caudal que era asignado para el cumplimiento de esa prestación, ¿cierto?, es de tal entidad que va a lograr eso. Por ejemplo, incluso, mire usted, sin cuantía, que resulta que en esa oportunidad la asesoría jurídica de esa universidad, estoy acá adicionando hipotéticamente algunos casos para que se comprenda, solamente tenía 100 hojas nada más en el almacén, y era necesario para el trabajo del día, porque al día siguiente o a los 2 días recién iba a llegar la dotación que correspondía al mes. Pero este señor abogado lo que hace es utilizar esos papeles para, pues, interponer una demanda, se lleva los 100 papeles. Y hoy día, que teníamos que emitir dictámenes, que teníamos que tener informes, no lo hicimos, porque no teníamos el papel membretado. 100 papeles nada más, imagine usted cómo ha dado lugar, y usted sabe que en la función pública se presenta eso, ha dado lugar a que no podamos realizar nuestra prestación de emitir dictámenes, informes, hoy día, justamente porque no teníamos el papel membretado, ¿no? Entonces, no hay duda, sí se afectó la prestación, y por tanto, en ese caso, desde esa perspectiva de haberse afectado esa prestación, la disponibilidad pública de esa prestación, con toda seguridad, se afectó el bien jurídico, no hay duda. Pero variemos el ejemplo, y siempre la dinámica de la vida. Tenemos varias cajas de papel y este señor abogado coge 20 hojas o 30 hojas. Listo. Entonces, realiza los elementos del tipo de peculado, no hay duda, se apropió. Pero el problema es ver, ¿afectó la prestación? Si no afectó la función de la prestación, ese señor sí realizó formalmente los elementos del tipo, pero no afectó el bien jurídico, pero que lo sancionen, que lo destituyan, cualquier otra sanción, pero no una respuesta penal. O sea, la dinámica de la prestación, como ve usted, el enfoque de la prestación es más funcional y el efecto o caudal no lo estamos cuantificando. Vuelvo a reiterar, el profesor Fidel Rojas Vargas tiene otra postura, él lo cuantifica, ¿no? Incluso cuando se usa un vehículo, plantea que debe realizarse una pericia para efectos del desgaste, el combustible, y propone más o menos un monto de que no supere la remuneración. Me parece que no.
no puede estar sujeto a una remuneración, sino más vinculado al problema de la afectación o no de la prestación pública. Como en el caso, doctora, por ejemplo, creo que este ejemplo lo puse anteriormente, el del efectivo policial que debe imponer una multa. Y él es el que tiene, está dentro de su relación de funcionalidad de imponer la multa. Y el sujeto le corrompe con 10 soles o 15 soles. Se afectó la prestación pública, porque lo que estamos esperando de ese funcionario, desde una perspectiva normativa, es que cumpla con la prestación, ¿no?, que le impone el contexto, pero él hace una disposición privada de esa prestación pública por solamente 10 soles. Es irrelevante los 10 soles, sino lo fundamental es cómo se afectó la prestación. O sea, esta perspectiva funcional, a ver, usted mismo recapacita sobre eso, se va a percatar que es más operativa y es un poco, quizás le da más sentido al problema de la afectación del bien jurídico, porque la cuantificación nos puede llevar a algunos problemas de, pues, considerar que simplemente no es listo apelando a un principio de insignificancia y que ese efecto caudal sería de mínima entidad. Gracias, doctora. Doctor Luis, adelante. ¿Cómo está, estimado Luis? Adelante, por favor. ¿Una pregunta? Bienvenido. Estimado Luis, no te logramos escuchar. Creo que tu máquina no tiene para audio. ¿Sí? Nuevamente te doy pase. Sí, es el problema de tu computadora. No tiene micrófono. Doctor, puede continuar con la sesión. Gracias. Bien. Esta es una idea general que ya lo habíamos señalado, pero hay que reforzarla, ¿no? Idea general. En principio, la sola existencia de influencias o la capacidad de influenciar carece de interés penal. ¿Sí? Si esta influencia se hace a cambio de un precio o dádiva, sí adquiere relevancia penal. El hacer favor por hacer favor puede revestir un ilícito administrativo, ¿no? Pero el hacer favor por el precio o dádiva sí tiene contenido penal. Por eso ponía fuerza en el tema de ver, ¿cierto?, el medio corruptor como un elemento característico del tráfico de influencia. Y este es el problema que les decía. Se señala que el tráfico de influencias constituye un delito de corrupción, pero tenemos que hacer necesariamente esa cesura entre el tráfico de influencias reales y el tráfico de influencias simulados. Hay necesidad de hacer esa cesura. Es mi postura. Particularmente considero que este adelanto de la barrera de punición, cuando son dos sujetos que hacen ese pacto celeris interprivados, no pone en peligro, pues. Salvo que de pronto, como algunos lo han señalado, sería una suerte de reproche ético, pero el derecho penal no está para hacer reproches éticos. Es un reproche jurídico. Y un reproche jurídico que tiene su sustento en, obviamente, la peligrosidad de ese comportamiento en la lesión del bien jurídico, ¿no? Bien. Lo hemos dicho, el delito de tráfico de influencias tiene una modalidad básica. Lo dice el tipo, cualquier persona, ¿cierto? Invocando, el que invoca, ¿sí?, se hace referencia, afirma, o en todo caso teniendo influencia real. Empleo el término juez porque reparen ustedes, acá es muy importante hablar sobre este tema del juez, funcionario del servicio público, porque la construcción del dispositivo normativo en el tráfico de influencias está vinculado necesariamente a la toma de decisiones en un conflicto trial, en una controversia. Cuando hablamos de caso judicial o caso administrativo, esto se interpreta en el sentido de una controversia. Y esto ha dado lugar, obviamente, a bastante jurisprudencia con relación a ver si una persona recibe un beneficio del interesado para que el funcionario o el servidor otorgue una licencia municipal, por ejemplo. Y el problema se presentaba que desde una interpretación bastante amplia se decía, sí, si alguien vende la influencia real que tiene con el funcionario que tiene que expedir la licencia, entonces eso es tráfico de influencia, decían. Pero, pues, por lo menos en esto sí hay una postura
casi unánime en el sentido de señalar que no se trata de eso. El caso administrativo supone siempre una controversia. El caso judicial, una controversia, porque se está dando un concepto de caso. Ya esto sí presenta varios problemas. En primer lugar, con relación al caso judicial no habría mayor problema. Y en cuanto al caso administrativo, no nos olvidemos, señores, algo muy importante. El aparato estatal, para cumplir sus fines de prestación pública, tiene a lo largo de todo el territorio distintas instituciones de salud, de transporte, de educación, de seguridad, tiene distintas instituciones. Cuando estas instituciones afectan el derecho del administrado, el administrado puede recurrir a través de un proceso, este administrado va a recurrir todavía a la autoridad administrativa, al tribunal administrativo que corresponda a ese sector del ramo. Tribunal administrativo registral, tribunal administrativo tributario, es decir, tenemos bastantes tribunales administrativos que finalmente emiten una decisión. El tráfico de influencias está relacionado a que el sujeto, el que vende influencias reales, tiene vínculo con un miembro de ese tribunal administrativo. Y obviamente esa influencia es para que resuelva ese conflicto, en ese caso administrativo, que está ante un tribunal administrativo. Es un caso, ¿cierto?, en controversia que va a resolver un tribunal administrativo. La pregunta sería, oiga, ¿cómo en ese tribunal administrativo se va a resolver este problema? Muy simple. Tenemos, por ejemplo, en los registros públicos, de pronto una decisión que el administrado no está conforme y hace un cuestionamiento interno, y esto llega obviamente al tribunal registral, donde las partes vienen a ser, ¿cierto?, la autoridad registral, pero el tribunal es un ente diferente. Y ese conflicto tiene que ser resuelto como tal. O sea, en esa relación triangular, ¿cierto?, trial, vamos a tener a un tribunal y hay necesidad de la configuración de esa litigio, ese conflicto, para hablar de un caso administrativo. Que de pronto sé que puede haber algunos cuestionamientos en el sentido de decir, oiga, pero si tengo una persona que vende su influencia para apurar el trámite de la licencia o de cualquier otro acto administrativo, ¿eso no es tráfico de influencia? No, no es tráfico de influencia, porque es un caso un caso que va a ser resuelto, obviamente, por miembros de ese órgano colegiado, o ese juez, o ese tribunal administrativo. Primera idea fuerte, hay necesidad de identificar ese tribunal administrativo a donde supuestamente este sujeto activo tiene influencia real o singular, ¿no? Primer punto. Ahora, con relación al caso judicial, no hay ningún problema en referir, por ejemplo, en los casos ya de la etapa de juzgamiento. Doctora, o el doctor Bubale, adelante, no hay ningún problema. Doctor, le da el micrófono. Sí, no tenía cámara activa, doctor, por lo que ya. no podía Usted dar paso. me dice, doctor, para Sí, que yo yo me le esté aviso. usted Yo me le dice. comunico, doctor. Listo, Gracias. Entonces, el problema se presenta en los procesos, en los casos judiciales, porque cuando ya estamos ante un colegiado, o un juzgado unipersonal, o una sala superior, o una sala suprema, no hay duda, ¿cierto? Que pues la resolución del caso va a suponer un juicio de fundabilidad, y el sujeto activo, el que está vendiendo las influencias reales, pretende llegar a esos miembros del tribunal. No habría ningún problema. Lo mismo va a suceder con el juez de investigación preparatoria, si estamos en etapa intermedia. Si bien es cierto, no va a emitir un juicio de fundabilidad, pronunciarse sobre el fondo, pero sí va a emitir un juicio de procedencia. Es decir, ese juicio de procedencia, para habilitar el desarrollo del juicio oral, va a ser básicamente performatizado por este juez de investigación preparatoria, porque bien, en lugar del autoenjuiciamiento, puede emitir un auto de sobreseimiento, una resolución de sobreseimiento de la causa. Entonces, no cabe duda que ese tráfico de influencias, también en ese caso judicial, ¿cierto?, puede abarcar al juez de investigación preparatoria. ¿Qué se diga de las audiencias en la etapa de investigación preparatoria, donde se tiene que resolver excepciones de improcedencia de acción, prisiones preventivas? No hay duda, hay un tribunal
¿cierto? Y ese tribunal, hay un órgano judicial, hay un caso judicial. Hay que ser claros en esto. No digo que con caso judicial tenga que siempre llegarse al momento de la decisión de fundabilidad, sino el caso judicial. Puede ser incluso un requerimiento de prisión preventiva o puede tratarse de una incidencia en un supuesto de cualquier excepción de la que se propone. Pero acá viene un tema muy interesante, más bien con relación al Ministerio Público. ¿Puede el traficante de influencias reales, dejemos de lado del simulado, más operativo es trabajar con el traficante de influencias reales, ¿puede el traficante de influencias reales considerar que a nivel de la influencia va a ser sobre un fiscal para que formalice o no formalice investigación preparatoria? ¿Sí? Y se percatan que es un tema problematizado, porque algunos consideran que como se trata de un sujeto procesal, entonces desde el momento que formaliza la investigación preparatoria, pues el caso ya está judicializado y por tanto la decisión de formalizar investigación preparatoria ya supondría un caso judicial. Pero lo que estamos viendo, ciertamente que más bien estamos ante una interpretación extensiva, porque lo que estamos leyendo, tal como ustedes ven, es un caso judicial. Eso es lo que leo y es lo que ustedes están leyendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así abarcar a la actividad fiscal? No obstante que sabemos que para formalizar investigación preparatoria está tomando una decisión. Es una decisión, de hecho. Se supone que se configuraron los requisitos del artículo 336.1 y toma la decisión de formalizar investigación preparatoria. O, sin embargo, o a lo mejor no toma esa decisión, ¿no? Y resulta que esa decisión está siendo influenciada por alguien, por el compadre, por el amigo, pero de manera real. Hasta acá, James Reategui, Reaño Pecheira, son claros en señalar que no abarcaría, porque requiere la judicialización. Y si es que el tráfico de influencias está vinculado y se opera como tal, es para aquel que va a decidir, porque con ello sí se pone en cuestión, con ello sí se pone en peligro esa decisión en el caso judicial o en el caso administrativo. Con esa lógica, parece cierto que se está poniendo acento en la afectación real, en el peligro concreto del bien jurídico. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿qué hacemos con el tema del tráfico de influencia simulado? Así como razonamos respecto a esto para excluir cualquier decisión de la Fiscalía, y de pronto decimos, no, una formalización de investigación preparatoria es una decisión, pero no le alcanza la venta de las influencias reales que ha hecho una persona próxima, cercana al fiscal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos problemas. Los doctores que quieran intervenir encienden su cámara porque el doctor les va a habilitar inmediatamente, es lo que ha dicho, ¿no? Entonces, este es un tema común. Pero hay ahí está, doctor, por favor, active usted la cámara del doctor, va a intervenir el doctor Carlos. Ahora sí, doctor Carlos, estimado doctor Carlos, ¿puede activar su audio? Ahí está. Doctor, muy buenas noches. Felicitarlo por una excelente disertación, doctor. Doctor, una consulta. Aquí en sus diapositivas, por ejemplo, dice, se considera tráfico de influencia el agravable asistente administrativo de un juez, se ofrece influenciar o interceder en la decisión de quien tiene bajo su competencia el conocimiento o procesamiento de un caso judicial o administrativo. Vi un caso, doctor, donde justamente un asistente de fiscalía llamaba, en este caso al investigado, llamó al investigado y no la procesaron por eso, la procesaron por cohecho pasivo impropio, porque le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a interceder por ti, quiero tal cantidad de dinero, y no la imputaron por tráfico de influencia, sino por cohecho pasivo impropio. ¿Cuál es la diferencia ahí, doctor, entre cohecho pasivo impropio y el tráfico de influencias? No, Si es, en este caso es un asistente administrativo de un juez y el caso real era asistente administrativo, pero de un fiscal. Claro. Usted mismo se percata en el tema que en el cohecho se perfecciona el contrato de compraventa. Te doy y me das. Y se percata usted que en el caso solamente es una persona que no tiene funcionalmente la capacidad para vender la cosa que dice, ¿no? La prestación pública. Interesante el ejemplo. El cohecho ya se perfecciona completamente. Hay un perfeccionamiento del contrato de compra-venta. En el tráfico de influencias, como vemos,
dice que va a influenciar nada más, ¿no? Yo trabajo como asistente y voy a influenciar en el juez y por eso me das dinero, ¿no? Entonces, ese delito es, por eso la pena, como ven ustedes, no es poca cosa, ¿no? El delito de tráfico de influencias, ¿no? Es grave también para el caso de ese funcionario. ¿Alguien más levantó la mano? Hay un maquete, entonces. Listo. Entonces, este tema al doctor Melchor, creo, sí, siempre activando la mano, doctor. Su cámara, estimados participantes, recuerden, estimado Rey, adelante, por favor. Ok. Doctor, me gustaría que me ayude a calificar esta, una ocurrencia ya de hace un buen tiempo. Un asistente de un fiscal se ofrece a vender la influencia, ¿no? Le dice al litigante que va a influir por él. Pero lo que hace este señor es, primero, ve que el fiscal cita, por ejemplo, a un testigo, entonces él le dice a su cliente, voy a decirle al fiscal que cite a este señor que te va a beneficiar, ¿no? Pero lo dice después que el fiscal ya decidió. Después el fiscal decide archivar y le dice a su cliente, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a decirle al fiscal que archive tu caso para que tú quedes en tal posición, ¿no? Entonces, este señor le vende lo que ya está viendo, y el fiscal ni enterado de lo que sus decisiones están siendo vendidas inmediatamente antes de notificarse. Entonces, el otro señor tiene la sensación de que efectivamente ese asistente ha estado influenciando en las decisiones del fiscal. Aquí no sé si hay connotación solo administrativa o también penal. No, Me gustaría que me digas. No, gracias, doctor. El ejemplo es muy bonito porque pone a prueba la afirmación que hacíamos hace un momento en el sentido de que la venta de humo, es decir, de las influencias simuladas, no deberían ser punibles. Pero en este caso, lo que estamos viendo es una persona que está próxima al órgano decisor, al señor fiscal, y se aprovecha de ese escenario para efectos de vender humo, sabiendo el sentido de la decisión, sabiendo a quién va a llamar, ¿cierto? En este caso, ciertamente es una modalidad agravada, ¿no? Cualquiera podría de pronto decir, oiga, esto sería más una estafa. Sí, pero la regulación, en la forma como está, es un tráfico de influencias agravado. Y acá es donde usted, que con el ejemplo ha puesto un poco en cuestión el problema que estamos afirmando en el sentido de decir, oiga, como usted hace un momento decía que en el tráfico de influencias simulado, venta de humos, no podíamos asir ese bien jurídico. Sí, pues no sé, ese era el problema que teníamos, pero no hay duda que con esa venta de influencias simuladas se está afectando el prestigio, ¿cierto? Pero ojo con esto, el señor, acá, por responder apresuradamente, había un problema. Ojo con esto. Si estamos indicando que el tráfico de influencias es respecto de un caso judicial o administrativo, ¿cierto? Es clarísimo que en el caso que han señalado, pues es atípico para tráfico de influencias. Eso debe quedar claro. Por eso es que puse énfasis bastante, sino con las preguntas que realizaron me desplacé y me sesgué, ¿cierto? Entonces no hay que olvidar eso. Tiene que ser un caso judicial o administrativo. Y el problema que estamos viendo era cómo más bien, ¿cierto? Antes de la formalización de investigación preparatoria, cuando los jueces toman decisiones como, por ejemplo, una tutela de derechos, en el caso, pues en ese supuesto, sí podríamos, en cualquier caso, hablar de un tráfico de influencias reales. Adelante, doctor Wilmer. Doctor, buenas noches. Un honor su ponencia. Mire, justo estaba poner en detalle lo que usted decía, que sería típico porque el fiscal no es el órgano jurisdiccional para tomar la decisión en torno a la acusación. Y que el timo, el parte del secretario con el sujeto procesal, en este caso con el ejemplo que planteó el colega, efectivamente sería típico. ¿Pero cuál sería el delito? ¿Estafa? Yo creo que sería estafa. Ahora otro punto, saliéndonos del tema más dogmático, doctrinario que usted plantea. Yo soy policía en actividad, soy abogado también. Entonces veo de forma cotidiana en nuestro campo funcional como policías que muchas veces en intervenciones policiales, si bien es cierto,
yo creo que es atípico porque usted me habla de caso judicial y caso administrativo, pero se ven casos, por ejemplo, donde el suboficial X interviene en un vehículo X y el conductor llama a un oficial de alta jerarquía y este a su vez exige que le pasen al funcionario policial, porque no deja de ser un funcionario policial ejerciendo funciones, y le ordena o le exige que omita sus funciones, en este caso imponer una papeleta, porque es su amigo, porque es su familiar, y el ejecutivo policial, por evitar represalias de carácter disciplinario, entre comillas, accede a la petición, entre comillas, la orden o la imposición de este oficial, y muchas veces, erradamente, incluso en capacitaciones policiales nos dicen que es tráfico de influencias. Según su ponencia, llegó a la conclusión de que no sería tráfico de influencias, en razón de que no estamos ante un caso judicial ni ante un caso administrativo, salvo que imponer una papeleta es un procedimiento de carácter administrativo que inicia una sanción administrativa y, como dice usted, podría llegar al tripartito de llegar a un tribunal en caso de que presentemos un recurso de nulidad de la papeleta. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Disculpe, gracias. No, yo estoy completamente de acuerdo con la opinión que usted señala. De hecho, para tráfico de influencias, ¿no? Porque el efectivo policial a quien le llaman no es pues integrante de un órgano colegiado que va a decidir, ni judicial ni administrativo. Habría que ver por otro lado. De hecho, tampoco en el ejemplo que hizo el anterior ponente, tampoco sería, perdón, interviniente, tampoco sería cohecho, ¿verdad? Porque el cohecho ya supone, como he reiterado, un sinalagma, prestación y contraprestación. En este caso, no hay el sinalagma, sino hay alguien que está, como dice el doctor, estafando. Solamente que no sería estafa, porque resulta que el pacto celeris está prohibido, ¿no? Es decir, no puedo de ninguna manera aparecer como agraviado señalando yo le doy dinero para efectos de que corrompa a determinada persona. No, no. El pacto celeris es un pacto ilícito y obviamente no merecería una respuesta desde el ámbito penal. Bien. Continuemos entonces. Queda en todo caso, el doctor, pero doctor Ángel, tiene que prender la cámara, que es la regla que ha puesto el doctor Rieder. Bien. Queda entonces siempre la percepción de que la regulación del tráfico de influencias es necesario. Hay necesidad de abarcar otros supuestos porque la percepción, por ejemplo, de actos de decisión tan trascendentes como requerir a la acusación o formalizar una investigación preparatoria, tiene tal trascendencia que si de pronto ha sido movido básicamente por una influencia, entonces ciertamente pues sí estaría realizando el tipo penal. ¿Y qué duda cabe? Sí estaría definitivamente, toma una decisión tan grave como formalizar investigación preparatoria, pero, o no tome esa decisión, pero como consecuencia de la influencia, ¿listo? Entonces, por ese lado, creo que debería de ley referenda realizarse una modificación. Este es un tema también muy importante, porque estamos poniendo énfasis en el plano del sujeto, en este caso en el plano del traficante, del que vende sus influencias. Pero, ¿qué hay del interesado? El interesado es un inductor, el interesado es un cómplice, aporte esencial o no esencial, el interesado es un coautor, el interesado es una víctima. Sobre esto ya hubo un acuerdo plenario incluso, ¿no? Para ver cómo va a responder ese interesado. Dejemos de lado los problemas de esa cadena de otros interesados, quedemos con un interesado nada más y cómo va a responder. Probablemente esta persona que pretendió comprar las influencias simuladas, en el caso de las influencias simuladas, pues se va a considerar una víctima. Y de pronto podría decir, no, yo he sido víctima de estafa, me pidió tal cantidad porque dijo que iba a influenciar en ese tribunal administrativo o judicial y sin embargo no lo hizo. No, no sería una víctima de estafa, definitivamente. Menos del tráfico de influencias, ¿cierto? No es de estafa porque es un ilícito. Y no es del tráfico de influencias porque, por lo contrario, es
este señor el que ingirió, es el que determinó, tal vez, es el que indujo al sujeto para que, pues, intervenga. Y acá no vamos a encontrar una respuesta específica como receta, sino va a depender del caso concreto. Siempre no se olviden prendiendo la cámara para que el doctor Reader les permita. Ahí está. Adelante. Estimado José, te doy pase al audio. Adelante. ¿Puedes activar tu audio nuevamente? ¿Sí? ¿José Vega? Sí, ya activé mi audio. Listo. Ya. Doctor Celis, buenas noches. Me queda una gran duda. Por ahí escuché de usted y también de un participante de que en el asunto de carácter administrativo, en un caso administrativo, el tráfico de influencia resultaría atípico, Sí. ¿no? A nivel fiscal, ¿cómo considera usted cuando el fiscal lleva a cabo diligencias preliminares, es un caso administrativo o no es un caso administrativo? ¿No? A ese nivel del fiscal en diligencias preliminares, cuando aún no ha judicializado o formalizada la investigación preparatoria, se debe considerar como un caso administrativo y no habría una venta de humos real o una venta de influencias real o simulada el delito de tráfico de influencias. A ver, diferenciemos dos tiempos, más o menos como el esquema del iter criminis que hice referencia. Si es el fiscal el que vende la decisión y alguien compra la decisión para la realización de ese acto de investigación o para formalizar investigación preparatoria, no tenemos ningún problema. Es cohecho. Hay una compra-venta de la prestación pública. Hay una compra-venta. Eso es corrupción. Eso es cohecho, en todo sentido. Porque dentro del ámbito de la competencia, quien tiene la relación de funcionalidad con esa decisión es el señor fiscal. Sí, eso es cohecho, eso es corrupción. Eso no es atípico, es típico, pero de cohecho. El problema es cuando damos un paso atrás y no es el fiscal, sino alguien que se tome el nombre del fiscal para supuestamente vender una decisión, como puso el ejemplo uno de los doctores, que ya está hecha. No, es este sujeto, ¿no? Para quedarnos en el caso de la venta simulada. Este comportamiento de este sujeto que invoca tener influencia con el fiscal, este comportamiento es atípico de lo que estamos señalando. Es atípico. Acá hay un interesado que le dio dinero a esta persona y como bien se refirió el doctor, pues en el ejemplo que propuso, pues dio lugar a que siendo asistente, sabía que el fiscal iba a citar a determinados testigos, sabía el sentido de la decisión, pero este asistente, pues, vendía humo a esta persona, a este interesado, ¿no? ¿Es víctima de este interesado? No. ¿Este sujeto está realizando una acción? Sí. ¿Es típica de tráfico de influencias? A ver, veamos. ¿Es un caso judicial? No, no es caso judicial. ¿Es un caso administrativo? No, no es caso administrativo. Adelante, doctor Luis. Estimado doctor Luis, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor, en un caso, en una papeleta de tránsito, considero que es un acto administrativo. ¿Y qué sucedería? ¿También calzaría en este tipo de hechos? No. A ver, cuando hablamos del caso administrativo, por lo menos en este contexto uniforme la doctrina nacional, se trata de un caso que va a resolver un tribunal administrativo. Por eso les decía que los tribunales administrativos abundan. Tribunal registral, el tribunal que tiene que ver con los problemas de las decisiones tributarias. Tenemos cantidad de tribunales. Emitida esa resolución por ese tribunal, recién los justiciales pueden ir al proceso contencioso administrativo. Entonces, el ingerir en la decisión de ese caso judicial, controversia, o de ese caso administrativo, controversia, ¿cierto? Es el que supone la realización
del delito de tráfico de influencias. Por eso ponía el ejemplo, ¿qué pasa si un sujeto invocando influencias reales sobre el alcalde o cualquier otro servidor logra que se le dé una licencia, ¿no? El alcalde o este servidor o este funcionario no recibe un solo sol, sino por hacerle el favor a este señor, pues emite la decisión. Y acá tenemos un interesado. ¿Ese caso es un supuesto de tráfico de influencias? No, no es un supuesto de tráfico de influencias. Podemos afirmar de pronto que puede subsumirse en cualquier otro tipo, pero no, porque el punto de referencia está acá. Debe ser un caso judicial o un caso administrativo. Doctor Rieder. Doctor Robert, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Doctor Robert, su audio. Ahí voy a activar el audio. Ahí está. Adelante. Lo apagó. Uy, se lo apagó otra vez. A ver, doctor Robert. Ya, ahora sí. Buenas noches, doctor. Doctor, le agradecería si nos podría proporcionar alguna casación jurisprudencia respecto al caso administrativo que específicamente señala usted de que debe ser trilateral. Había un caso de los petroaudios, creo que consideraron que no era un caso administrativo, pero después hay otra casación, creo que no recuerdo el caso bien, que señalaban, no es el caso de tráfico de influencias específico, creo, pero decía que era cualquier caso administrativo. O sea, no era trilateral. Yo le agradecería si tuviera alguna casación, doctor, respecto al caso trilateral, claro, por favor. en la parte final corro, doctor, y ahí tengo justamente tratado en las diapositivas de adecuar, remitirles estas diapositivas. Rápidamente, doctores, para dar respuesta también al doctor. A ver, caso judicial o administrativo, vamos para correr rápidamente porque nos falta el tiempo. Habíamos hecho referencia al tema de las semejanzas y diferencias con el caso administrativo, con el cohecho activo también. Hacemos este tema, el dispositivo nuevamente. Como dando respuestas, por lo menos desde la dogmática, luego llegamos, el artículo 400, lo leo así rápido, caso judicial o administrativo, que es lo que se criminaliza, dice, y en la justicia administrativa, la de las diferentes instancias administrativas, por ejemplo, la del Tribunal Fiscal, de Indecopi, órganos disciplinarios repartidos en todas las reparticiones públicas, las de OCE, el juicio político y el antejuicio constitucional. Bueno, pero lo que el doctor desea es en este momento la diapositiva para efectos de trabajar con este tema. A ver, acá tenemos una jurisprudencia, no sé si es esta. El verbo rector de invocar influencias con el ofrecimiento de interceder, por lo general, obedece a propuestas expresas efectuadas directamente por el traficante al interesado, los cuales consideran la afirmación o la atribución de que el sujeto tendría la capacidad de influir en un funcionario público, es decir, el agente sin legitimidad para obrar invoca la capacidad. No, no es esta. No es esta. Lo dejo en la otra diapositiva. Caso elemental. Se lo voy a dejar las diapositivas para que ustedes puedan ver. Para los colegas que están haciendo el seguimiento, Miguel le dijo a José que el juez que estaba conociendo un proceso penal seguido en su contra era muy amigo suyo debido a que ambos fueron promoción del colegio solicitando la cantidad de 1,000 soles por interceder por el antedicho magistrado y emites una sentencia favorable. José le dio el dinero, posteriormente tuvo conocimiento que Manuel no conocía lo que es venta de humo. A ver, este es el acuerdo plenario. Rápidamente buscaremos lo que dice el doctor. El comprador solicitante de influencias, es decir, interesado en el delito de tráfico de influencias, solo podrá ser considerado instigador siempre y cuando lo buscaremos rapidísimo, señores, para avanzar. Quiero avanzar con algo muy importante, que es lo que nos atañe a nosotros como abogados, jueces, abogados fiscales, abogados defensores, fundamentalmente a los señores abogados que desarrollan la actividad. Este es el caso bastante conocido de Aurelio Pastor. ¿Recuerdan? En el caso de Aurelio Pastor, pues se afirma que era un supuesto, eso tendría que tener el caso completo, yo me voy por el sentido de las decisiones, por el contenido de las decisiones. Él habría afirmado tener influencias en los miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
pero en realidad no lo tenía. Por eso se hablaba de un tráfico de influencias simulado. Pero durante el proceso se afirmó que el hecho era atípico, ¿no? Es como a través de una excepción de naturaleza-acción, de improcedencia-acción, se señaló que este señor abogado en realidad estaba cumpliendo el rol que le correspondía como abogado. Es decir, una de las competencias o facultades que tienen los abogados es obviamente, influenciar para que la decisión sea conforme al interés que patrocinan, ¿cierto? Es una suerte de gestor de intereses. Los abogados, por naturaleza, son gestores de intereses. Esta profesión de ser gestores de intereses es bastante común en los países del Common Law. En nuestro medio no está desarrollado, pero por lo menos, hablando de los abogados defensores, se dice que los abogados son gestores de intereses. Y es parte precisamente de su función gestionar los intereses privados de su patrocinado. Entonces, desde el momento que esta persona está gestionando el interés, o pretendía aparentemente o realmente gestionar el interés de la alcaldesa, pues no estaba haciendo otra cosa que cumplir su función que le correspondía como abogado defensor. La judicatura en esa instancia declaró infundado, porque se afirmaba que no había salido del rol que le correspondía como gestor de intereses. Y el problema se presentaba más bien es que cuando pues ya en la Corte Suprema nuevamente se va a discutir este tema para ver el problema de este rol como gestor de intereses, si correspondía a un problema de tipicidad o si correspondía a un problema de antijuridicidad. Si el cumplimiento de para ser gestor de intereses era un problema que era una causa de justificación de ese tráfico de influencias que había realizado Aurelio Pastor. Es decir, en realidad, todo el problema conceptual se desplazó de un tema de atipicidad a un problema de causa de justificación. Es que el cumplimiento de un deber como supuesto de atipicidad o como un supuesto permisivo como causa de justificación es un debate todavía que se presenta en la doctrina. ¿En qué filtro analítico voy a evaluar este tema? Y acá hay dos situaciones, pero importantes, ¿no? Si de pronto, desde una perspectiva funcionalista, se afirma que el abogado, al gestionar los intereses de su patrocinado, está cumpliendo, no sale del rol, no quebranta el rol que le corresponde como abogado defensor, ¿cierto? Entonces su comportamiento sería atípico, ¿no? Y por tanto, pues Aurelio Pastor debería ser absuelto, porque el hecho no sería delictivo. Pero los jueces señalaron que no, ¿cierto? Que el hecho sí era atípico. Solamente que los considerandos con los que trabajaron, era más de aproximación antes de encontrar ese deber en base legal. Y resulta que de pronto esta misma causa, pero esta misma defensa en contenido, pero ahora ya no como un problema de imputación objetiva, en el sentido de que había desbordado el rol que le correspondía, sino ahora como un problema de causa-justificación, es presentado en la Suprema. Y la Corte Suprema afirma lo siguiente: en realidad se trata de una causa de justificación. Y acá sí se presenta un problema, porque resulta que las causas de justificación no son supralegales. Las causas de justificación o los tipos permisivos tienen regulación legal. Es verdad que no se encuentran todos en el Código Penal, ¿cierto? En el Código Penal encontramos la legítima defensa, el estado de necesidad justificante. Fuera del ordenamiento penal, en el ordenamiento jurídico vamos a encontrar
la defensa extrajudicial de la posesión, el derecho de retención, pero estamos encontrando regulado esas causas de justificación. No existen causas supralegales de justificación. Esto a propósito de, pues, todo el problema que se presentó en la Alemania nazi, cuando se atendieron a causas supralegales de justificación para allanar el camino del Holocausto. No hay causas supralegales, no hay causas políticas, no hay causas éticas, ¿cierto? Porque las causas de justificación deben observar con rigor, ¿cierto?, la legalidad. Esto también lo hemos vivido en el Perú a propósito de todo ese movimiento que se presentó por cuestión de este tema, de esta crisis política de hace poco. De pronto, matar a personas porque existe una causa supralegal, porque se tratan de personas pues que estarían afectando el orden jurídico o el orden democrático. No, no existen causas supralegales. No, las causas siempre son legales. Tal es así que cuando se postula una hipótesis como causa de justificación, debe cumplirse con postular cada una de las proposiciones fácticas que realicen los elementos de ese tipo permisivo. Si es legítima defensa, entonces presento proposiciones fácticas que estén relacionadas con ese tipo permisivo. Si es estado de necesidad justificante, presento proposiciones fácticas que estén vinculadas con ello. Lo mismo sucede con el derecho de retención o en la defensa extrajudicial de la posesión. Es suficiente ver en el Código Civil, ¿cierto?, cuáles son aquellos supuestos necesarios para que se configure la causa de justificación de la defensa extrajudicial de la posesión. Ahora, resulta que desplazado el problema del cumplimiento del deber como abogado, ahora este artículo 20, el numeral 8, artículo 20, numeral 8 del Código Penal, cuando hace referencia al cumplimiento del deber, ingresa a un plano como una suerte de tipo permisivo en blanco que va a requerir necesariamente otros supuestos. Y es por eso que se fueron incluso al Código de Ética del Colegio de Abogados, para ver cómo dentro de ellos aparecería regulado esta causa de justificación, ¿no? Pero el problema es que en la misma sentencia casatoria aparecen algunos problemas en el sentido de decir, oiga, si el hecho es atípico, porque resultaría que ese tráfico de influencias no tendría la entidad suficiente como para afectar la resolución del caso en la justicia electoral, entonces queda típico y no tengo por qué operar a nivel de la causa de justificación. La causa de justificación opera siempre que el hecho sea típico. El cumplimiento de un deber como tal, ¿cierto?, debe ser trabajado a nivel de la tipicidad, no cabe duda, pero en este caso, ¿cierto?, dado que ya hubieron sendos pronunciamientos respecto de que el hecho era típico, se desplazó a nivel de la causa de justificación. Rápidamente con este tema, adelante, doctor Anderson. Perdón, doctor, le ponen la regla de que tenga que habilitar su cámara para que pueda formular preguntas. Estimado doctor, ahora sí. Doctor, muy buenas noches. Una consulta, doctor. El que le habla es efectivo policial. Trabajo en la elección contra la corrupción y quería saber si la conducta realizada por un efectivo policial que aduce o a través de influencias simuladas, en un caso de que él alude tener influencia sobre el director de una escuela de formación de las escuelas de la policía a un civil, teniendo en cuenta de que el director no tiene la capacidad de decidir sobre el ingreso de un postulante. ¿La conducta viene a ser atípica, doctor, en este caso? Sí. Gracias, doctor. Sí, no, en realidad, en estricta legalidad es atípica, doctor. Con el cuestionamiento razonable que hace el doctor en el sentido de que las decisiones al respecto, pues, no han sido pacíficas, ¿no? La exigencia, ¿cierto? Por lo menos desde una postura, y la cual asumo,
es que debe tratarse de un caso administrativo y es por eso que este caso administrativo está vinculado a esa trilateralidad que afirmo, ¿no? Porque en los otros supuestos supondría ser una interpretación extensiva, y de hecho lo han hecho, ¿no? De hecho, hay muchas interpretaciones en ese sentido, pero más pareciera que el problema es por una suerte de, pues, de cubrir ese vacío que creo que a todos nos hace percibir como necesidad de de ley referenda, de una modificación, ¿no? Porque, miren, para el doctor justamente que hizo esa interesante intervención que me pidió la jurisprudencia, llegamos a eso, si es que lo que se está pidiendo, perdón, si el bien jurídico en el delito de tráfico de influencia real, y lo afirma, acá no hay discusión, es la imparcialidad funcionarial, esa imparcialidad funcionarial, predicado obviamente al órgano jurisdiccional, y de eso no hay duda, es una imparcialidad que también alcanza a los miembros de un tribunal. Porque estamos hablando de imparcialidad, lo que pues nos lleva a considerar siempre ese conflicto. Probablemente se puede retrucar esta razón y no hay ningún problema porque para eso estamos acá, para este intercambio de razones, de que no dice imparcialidad, porque se haría referencia a la imparcialidad si estaríamos hablando de un proceso de partes, hace referencia a la imparcialidad. Pero, ¿cómo se afectaría la imparcialidad en este supuesto de tráfico de influencias reales? ¿Cómo se afectaría si, pues, esta persona va a emitir una decisión de favor, va a otorgar la licencia de favor sin que con ello se parcialice? ¿Ante quién se parcializa? Uno se parcializa cuando estamos, obviamente, ante dos intereses enfrentados. Solamente partiendo del concepto del bien jurídico, en la forma como está, ¿cierto? Podríamos considerar de que el caso administrativo sería cualquier otro que no necesariamente supone una relación trilateral. Esto lo dijimos al inicio, estimados doctores, en el sentido de que no se trata simplemente de hacer un favor, ¿no? Es importante siempre la especificación de ese medio corruptor. Esto es lo que él identifica, solamente que acá el medio corruptor no es para el que tiene competencia para la venta de esa prestación, sino el medio corruptor, ¿cierto? Es para efectos de que el interesado entregue al sujeto activo, ¿no? El que va a vender la influencia real o simulada, ¿no? Esto lo encontramos en este habeas corpus rápidamente. Y se acabó, no sé, me olvidé de colocar la jurisprudencia, pero doctor, yo me comprometo a remitirles las diapositivas con relación al tema que el doctor ha presentado, ¿no? Perdón, acá lo tengo creo, pero lo tengo como pie de página, ¿cierto? No lo he jalado. Bien, doctores, atento a las preguntas. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Qué tan rápido ha pasado el tiempo, de verdad sorprendente porque ha sido una brillante exposición también a nuestros participantes que siendo ya 10 y 17 minutos aún así se han quedado, ciertamente por tener un buen docente como el doctor Francisco Celis Mendoza. Estimados participantes, por favor, ¿alguna pregunta tendría? Si fuese así, bienvenido, pero siempre activando su cámara porque también queremos que el docente sepa quién le está haciendo la pregunta, ¿sí? Estimado José Vega, una pregunta, adelante. Bien, doctor Celis, definitivamente muy agradecido por su excelente disertación. Claro, con cosas, el derecho no es tan sencillo y es confuso. Pese a que ya intervine, me queda una duda, doctor. En un caso que un fiscal superior a nivel de diligencias preliminares, un fiscal superior
habría invocado o vendido influencias ante un fiscal supremo en un caso de enriquecimiento ilícito que es resuelto por el fiscal de la Nación, y al cabo de una supuesta conversación sostenida de este fiscal superior con el beneficiado, el fiscal supremo resuelve al mes favorablemente archivando este caso de enriquecimiento ilícito. No se acredita una transferencia económica y no se le sigue el proceso penal por cohecho, sino por tráfico de influencias. En su opinión, doctor Celis, ¿estamos frente a un típico caso de tráfico de influencias o estamos frente a un hecho atípico? A ver, no vamos a hablar del fiscal que decide, porque en el ámbito de su competencia, si él vende su prestación, eso es cohecho. Si no, estamos hablando del fiscal superior que pide el favor al fiscal supremo, ¿correcto? Correcto. Listo. Entonces, estamos hablando del fiscal. Y hay un tema donde que no queda claro el medio corruptor, ¿no? Si no está acreditado plenamente el medio corruptor, los favores suponen ilícitos administrativos, no es ilícito penal. Los favores, por más que tengamos, nosotros digamos, pero eso es reprochable éticamente, claro, éticamente. Por eso la respuesta es administrativa. Los favores, pero que tengan, ¿cierto?, una contraprestación, esa dadia, beneficio, ventaja, sí, sí, doctor. Pero así, en la forma como lo presenta usted, sería atípico. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.